hola, 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 ¿cómo están? Feliz 2024, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hola, mi amiguita y coequiper Sandy, hermosa, ¿cómo va? Bueno, no avisé nada cuando iba a leer, sí dije que iba a haber una nueva lectura, pero como las voy a hacer en el momento que tenga disponible, no voy a poner un día fijo y un horario. Porque no me quiero estructurar. Hola, amiga Villec, qué bárbaro, México, España. Hola, mi tocaya Debo. Bueno, qué lindo que se puedan unir ahora. Feliz y bendecido martes, comienzo de semana, comienzo de año. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Voy a comenzar a leer un libro de los esenios, como tenía muchas gracias, Sabi, felicidades, gracias, Debo, feliz comienzo de año. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo que se puedan unir. Cada vez que comience a leer al menos este libro, yo lo comienzo ya hace 2 meses, todos los días de mi vida, ni bien abro los ojos. Comienzo con un saludo esenio, que es el que dejé en la publicación que hice ayer cuando publiqué el libro que iba a leer. Y bueno, quisiera también compartirlo con ustedes, al menos al comienzo de cada una de estas lecturas. Y el saludo esenio dice así: Gracias, Señor, porque amanece un nuevo día y porque otra vez resplandeces en el sol. Por todo esto que veo en torno mío, te doy gracias, Señor. Así comienzo mi día, es lo primero que digo ni bien abro los ojos. Me encanta despertarme así, me ayuda muchísimo, me da mucha paz y tranquilidad y de alguna manera es como que entrego, ¿no?, mi día a lo más elevado. Quieren ponerle la palabra a Dios, quieren ponerle la palabra universo, quieren ponerle la palabra, no sé, lo que ustedes quieran, ser superior, llámenlo como a ustedes más les resuene, ¿sí? Tenemos que empezar de alguna manera, como tanto nos piden ahora, corrernos un poco de lo que aprendimos de la iglesia, ¿no? de estas instituciones dogmáticas, religiosas, sea católica, sea evangélica, sea lo que sea. Cada uno, gracias por ponerlo, Debo, hermosa. Lo voy a fijar. Esperen, a ver si lo puedo fijar. Ay, no sé cómo se hace esto, che. Bueno, quería fijarlo en comentarios, pero no sé cómo se hace. Bueno. Como les decía, tenemos que corrernos un poco, ¿no?, de ese Dios, de ese Jesús, de esa Virgen María, de todos esos personajes bíblicos que nos han enseñado quizás más que nada la religión cristiana. Y cada uno que lo tome desde una mirada un poco más amplia y bueno, que resuene más con nosotros. Bueno, acá estamos. Este es el libro que voy a comenzar hoy. Miren, es chiquitito, miren mi mano, miren el libro, no es mucho, lo que sí tiene la letra muy chiquitita, con lo cual, bueno, voy a tener que estar ahí atenta porque mi vista está más o menos, pero es muy chiquitito, pero por ser chiquito es muy potente. Así que voy a compartir con ustedes la contratapa. El libro se llama Jesús y los esenios, de Eduardo Schure, editorial Kier. Y la contratapa dice así. Bueno, qué lindo. Voy saludando a los que se van conectando. Gracias por estar. He aquí a Jesús el Cristo, un ser esencialmente divino, no sujeto al karma, a través de cuya triple y armonizada triple envoltura, la física, la etérica y la astral, el verbo solar se ha hecho presente. Antes de presentar a Jesús como amor transformado en acción, Schure, que es el autor, despliega un singular panorama histórico y esotérico del pueblo judío,
de la Atlántida, Grecia y Roma, e incluye a María y su hijo en el ámbito de los esenios, revelando lo sucedido entre los 13 y 30 años de la vida de Jesús. Esos años acerca de los cuales los evangelios guardan silencio. Es sin duda un libro que invita a reflexiones y replanteos. Este es el libro que voy a comenzar entonces en este preciso instante. Dice: La misión del Cristo, la secreta enseñanza de Jesús. Hay como una cita. Jesús, la misión del Cristo. No he venido para abolir la ley y los profetas, sino para seguirlos. Mateo 5:17. La luz está en el mundo y el mundo ha sido hecho por ella, pero el mundo no la ha conocido. Juan 1:10. El advenimiento del Hijo del Hombre será como un relámpago que vale del oriente y va hacia el occidente. Mateo 24:27. Voy a comenzar con el capítulo 1. No sé si está en PDF. Te averiguo si querés y después te cuento. Yo lo compré en físico. Fue el último libro que compré en el 2023. Me llamó porque no iba a comprar ningún libro. Pero sin embargo, cuando iba a pagar 2 libros que le compré a mi nene, estaba justo ahí en la caja así paradito. Y la verdad que cuesta un montón conseguir libros de los esenios. Así que fue, como digo yo siempre, una señal, una sincronicidad que no pude dejar pasar. Así que está acá conmigo ahora. Bueno, vamos con el capítulo 1. Habla de mucha historia y tiene como muchas citas, o sea, como muchos puntos en los cuales tengo que, o sea, está la lectura y vieron cuando ponen 1 y abajo describen de qué trata ese punto número 1 y así. Bueno, la primera parte es un poco así. El estado del mundo al nacimiento de Jesús. Y ya pone un 1 y me voy a ir directamente a la llamada. El trabajo hecho desde hace 100 años por la crítica sobre la vida de Jesús es uno de los más considerables de estos tiempos. De esto se encontrará una exposición completa en el luminoso resumen que ha hecho M. Sabatier, Dictionality de Sciences Religiosos, artículo de Jesús. Este hermoso estudio da toda la historia de la cuestión y señala con precisión su estado actual. Recordaré aquí sencillamente las 2 fases principales que ha atravesado con Strauss y Renan para mejor establecer el punto de vista nuevo en que me he colocado. Esto lo está diciendo el autor. Saliendo de la escuela filosófica de Hegel y relacionándose con la escuela crítica e historia de Bauer, Strauss, sin negar la existencia de Jesús, trato de probar que su vida, tal como se cuenta en los evangelios, es un mito, una leyenda creada por la imaginación popular para llenar las necesidades del cristianismo naciente y según las profecías del Antiguo Testamento. Su tesis, puramente negativa, defendida con extrema ingenuidad y profunda erudición, se ha visto que era cierta en algunos puntos de detalle, pero absolutamente insostenible en el conjunto y sobre todo en los puntos esenciales. Además, tiene el grave defecto de no explicar el carácter de Jesús ni el origen del cristianismo. La vida de Jesús, de Strauss, es un sistema planetario, sin sol. Hay que concederle, no obstante, un mérito considerable, el de haber trasladado el problema desde el dominio de la teología dogmática al de los textos y la historia. La vida de Jesús, de Renan, debe su brillante fortuna a sus altas cualidades estéticas y literarias, pero también a la audacia del escritor,
que ha osado hacer de la vida del Cristo un problema de psicología humana. ¿Lo ha resuelto? Después del éxito deslumbrador del libro, la opción general de la crítica ha sido que no. El Jesús de M. Renan comienza su carrera como dulce soñador, moralista, entusiasta y cándido. La termina como taumaturgo violento que ha perdido el sentido de la realidad. A pesar de todos los cuidados del historiador, dice M. Sabatier, resulta la marcha de un espíritu sano hacia la locura. El Cristo de M. Renan flota entre los cálculos del ambicioso y los ensueños del iluminado. El hecho es que llega a ser el Mesías sin quererlo y casi sin saberlo. Solo se deja imponer ese nombre para complacer a los apóstoles y al deseo popular. No es con una fe tan débil como un verdadero profeta crea una religión nueva y cambia el alma de la tierra. La vida de Jesús de M. Renan es un sistema planetario iluminado por un pálido sol, sin magnetismo vivificante y sin calor creador. ¿Cómo Jesús llegó a ser Mesías? Es aquí el problema primordial, esencial en la concepción del Cristo. Precisamente es él donde M. Renan ha vacilado y tomado un camino de travesía. M. Teodoro Keim ha comprendido que era preciso abordar este problema de frente. Su vida de Jesús es la más notable que se ha escrito después de la de M. Renan. Ella aclara la cuestión con toda la luz que se puede sacar de los textos y de la historia interpretados exotéricamente. Pero el problema no es de aquellos que pueden resolverse sin la intuición y sin la tradición esotérica. Con esta luz esotérica, antorcha interna de todas las religiones, verdad central de toda la filosofía fecunda, he tratado de reconstruir la vida de Jesús en sus grandes líneas, teniendo en cuenta de todo el trabajo anterior de la crítica histórica que ha preparado el terreno. No tengo necesidad de definir aquí lo que entiendo por el punto de vista esotérico, síntesis de la ciencia y de la religión. Todo este libro constituye su desarrollo y añadiré únicamente en lo que concierne al valor histórico lo relativo de los evangelios, que he tomado de los 3 simposios, Mateo, Marcos y Lucas, por base, y a Juan como arcano de la doctrina esotérica del Cristo, admitiendo a la vez la redacción posterior y la tendencia simbólica de este evangelio. Los 4 evangelios que deben compararse y rectificarse unos con otros son igualmente auténticos, pero a títulos diferentes. Mateo y Marcos nos dan los evangelios preciosos de la letra y del hecho. Allí se encuentran los actos y las palabras públicas. El dulce Lucas deja entrever el sentido de los misterios bajo el velo poético de la leyenda. Es el evangelio del alma, de la mujer y del amor. San Juan reveló esos misterios. Se encuentran en él los filones secretos y profundos de la doctrina, el sentido de la promesa, la reserva esotérica. Clemente de Alejandría, uno de los raros obispos cristianos que tuvieron la clave del esoterismo universal, le ha llamado con razón el Evangelio del Espíritu. Juan, una visión profunda de las verdades trascendentales reveladas por el Maestro y una manera poderosa de resumirlas. Por eso tiene por símbolo el águila, cuyas alas flaquean los espacios y cuyo ojo flamante los posee. Ahora sí, comienza con la redacción y dice: solemne era la hora del mundo. El cielo del planeta estaba ensombrecido y lleno de presagios siniestros. A pesar del esfuerzo de los iniciados, el politeísmo solo había conducido en Asia, en África y en Europa a un desastre de la civilización. Esto no disminuye el alcance de la sublime
cosmogonía de Orfeo, tan espléndidamente cantada, aunque ya disminuida por Homero. Solo se puede acusar a la naturaleza humana de su dificultad en mantenerse en cierta altura intelectual. Para los grandes espíritus de la antigüedad, los dioses jamás fueron otra cosa que una expresión poética de las fuerzas jerarquizadas de la naturaleza, una imagen parlante de su organismo interno, y también como símbolos de las fuerzas cósmicas, anímicas. Esos dioses viven indiscutibles en la conciencia de la humanidad. En el pensamiento de los iniciados, esa diversidad de dioses o fuerzas estaba dominada y penetrada por el Dios supremo o espíritu puro. El objeto principal de los santuarios de Menfis, de Delfos y del Eleusis, hay nombres un poco difíciles, Eleusis, había sido precisamente enseñar esa unidad de Dios con las ideas teosóficas y la disciplina moral que con ellos se relacionan. Pero los discípulos de Orfeo, de Pitágoras y de Platón fracasaron ante el egoísmo de los políticos, ante la mezquindad de los sofistas y las pasiones de la multitud. La descomposición social y la política de Grecia fue la consecuencia de su descomposición religiosa, moral e intelectual. Apolo, el verbo solar, la manifestación del Dios supremo y del mundo supraterrestre por la belleza, la justicia y la adivinación, se calla. Ya no hay más oráculos, más inspirados, más verdaderos poetas, ni Minerva, sabiduría y providencia, se vela ante su pueblo transformando en sátiro que profana los misterios, insulta a los sabios y a los dioses, en el teatro de Baco, en las farsas aristofanescas. Los misterios mismos se corrompen, pues admite a las psicofantas y a las cortesanas en las fiestas de Eleusis. Cuando el alma se espesa, la religión se vuelve idólatra. Cuando el pensamiento se materializa, la filosofía cae en el escepticismo. Así vemos a Luciano, microbio naciente sobre el cadáver del paganismo, burlarse de los mitos después de Carneade, desconocido su origen científico. Supersticiosa en religión, agnóstica en filosofía, egoísta y disolvente en política, ebria de anarquismo y condenada a la tiranía. He aquí la que habría llegado a ser aquella Grecia divina que nos ha transmitido la ciencia egipcia y los misterios de Asia bajo las inmortales formas de la belleza. Si alguno comprendió lo que el mundo antiguo faltaba, si alguien trató de elevarlo por un esfuerzo de heroísmo y de genio, fue Alejandro el Grande. Ese legendario conquistador, iniciado como su padre Filipo en los misterios de Samotracia, se mostró más hijo intelectual de Orfeo que discípulo de Aristóteles. Sin duda, el Aquiles de Macedonia, que se lanzó con un puñado de griegos a través del Asia hasta la India, soñó con el imperio universal, pero no al modo de los césares, por la opresión de los pueblos, por el aplastamiento de la religión y la ciencia libres. Su gran idea fue la conciliación del Asia y la Europa, por una síntesis de los religiosos apoyada sobre una autoridad científica. Movido por este pensamiento, rindió homenaje a la ciencia de Aristóteles, como a la Minerva de Atenas, al Jehová de Jerusalén, al Osiris egipcio y al Brahma de los indios, reconociendo cuál verdadero iniciado la misma divinidad y la misma sabiduría bajo todos esos símbolos. Amplias miradas, soberbia adivinación, eran las de este nuevo Dionisios.
La espada de Alejandro fue el último resplandor de la Grecia de Orfeo. Él iluminó el oriente y el occidente. El hijo de Filipo murió en la embriagadez de su victoria y de su ensueño, dejando los jirones de su imperio a generales rapaces. Pero su pensamiento no murió con él. Había fundado Alejandría, donde la filosofía oriental, el judaísmo y el helenismo debían fundirse en el crisol del esoterismo egipcio, esperando la palabra de resurrección del Cristo. A medida que los astros gemelos de Grecia, Apolo y Minerva, desvían palideciendo sobre el horizonte, los pueblos vieron subir en su cielo tempestuoso su signo amenazador, la loba romana. ¿Cuál es el origen de Roma? La conjuración de una oligarquía ávida en nombre de la fuerza brutal, la opresión del intelecto humano, de la religión, de la ciencia y del arte por el poder político deificado. En otros términos, lo contrario de la verdad, según la cual un gobierno no extrae su derecho más que de los principios supremos de la ciencia, de la justicia y de la economía. Acá tiene una llamada, un punto, me voy a ir a su referencia, y dice: este punto de vista, diametralmente opuesto a la escuela empírica de Aristóteles y de Montesquieu, fue el de los grandes iniciados, de los sacerdotes egipcios como de Moisés y Pitágoras. Ha sido señalado y puesto a la luz del día con mucha fuerza en una obra citada ya, La misión de los judíos, de M. Saint-Yves. Véase su notable capítulo sobre la fundación de Roma. Continúa. Toda la historia romana no es más que la consecuencia de este pacto de iniquidad por cuyo medio de padres conscriptos declararon la guerra a Italia al principio y después a todo el género humano. Eligieron bien su símbolo, la loba de bronce, que eriza su pelo salvaje y adelgaza su cabeza de hiena sobre el Capitolio. Es la imagen de aquel gobierno, el demonio que poseerá hasta el final el alma romana. En Grecia, al menos se respetó siempre a los santuarios de Delfos y de Eleusis. En Roma se rechazó desde el principio la ciencia y el arte. La tentativa del sabio Numa, el iniciado intrusco, fracasó ante la ambición sospechosa de los padres conscriptos. Trajo consigo los libros sibilinos que contenían una parte de la ciencia de Hermes. Creó jueces árbitros elegidos por el pueblo, destruyó tierras, elevó un templo de la buena fe, y a Jano, hierograma, que significa la universidad de la ley, sometió el derecho de guerra a los oficiales. El rey Numa, que la memoria del pueblo no dejó de querer por considerarle inspirado por un genio divino, parece una intervención histórica de la ciencia sagrada en el gobierno. No representa al genio romano, sino al genio de la iniciación etrusca, que seguía los mismos principios que la escuela de Menfis y de Delfos. Después de Numa, el Senado romano quemó los libros sibilinos, arruinó la autoridad de los flamines, destruyó las instituciones arbitrales y volvió a su sistema, en que la religión solo era instrumento de dominación política. Roma se convirtió en la hidra que devora a los pueblos con sus dioses. Las naciones de la tierra fueron poco a poco sometidas y expoliadas. La prisión mamertina se llenó de reyes del norte y del mediodía. Roma, no queriendo más sacerdotes que esclavos y charlatanes, asesina en la Galia, en Egipto, en Judea y en Persia a los últimos mantenedores de la tradición esotérica. Aparenta adorar a los dioses, pero en realidad no adora más que a su loba. Y ahora,
En una aura sangrienta aparece a los pueblos el último hijo de esa loba, que resume el genio de Roma, César. Roma ha absorbido a todos los pueblos. César, su encarnación, devora todos los poderes. César no aspira únicamente a ser emperador de las naciones, uniendo sobre su cabeza la tiara, a la diadema. Se hace nombrar gran pontífice. Después de la batalla de Thapsus, le votan la apoteosis heroica. Después de la de Munda, la apoteosis divina. Luego su estatua se erige en el templo de Quirinus, con un colegio de oficiantes, que llevan su nombre, los sacerdotes julianos. Por una suprema ironía y una suprema lógica de las cosas, ese mismo César, que se hace Dios, niega la inmortalidad del alma en pleno Senado. Es bastante decir que no hay más Dios que César. Con los Césares, Roma, hereda de Babilonia, extiende su mano sobre el mundo entero. Pero, ¿qué ha venido a hacer el Estado romano? El Estado romano destruye en el exterior toda la vida colectiva. Dictadura militar en Italia, exacciones de los gobernadores y de los publicanos en las provincias. Roma, conquistadora, se arroja como un vampiro sobre el cadáver de las sociedades antiguas. Y ahora, la orgía romana puede manifestarse a la luz del día, con su bacanal de vicios y su desfile de crímenes. Comienza por el voluptuoso encuentro entre Marco Antonio y de Cleopatra. Termina por los desbordes de Mesalina y los furores de Nerón. Debuta con la parodia lasciva, pública, de los misterios. Acabará con el circo romano, donde las fieras se lanzarán sobre vírgenes desnudas, mártires de su fe, en medio de los aplausos de 20.000 espectadores. Sin embargo, entre los pueblos conquistados por Roma había uno que se llamaba el pueblo de Dios, y cuyo genio era opuesto al genio romano. ¿De qué procede que Israel, gastado por sus luchas intestinas, aplastado por 300 años de servidumbre, haya conservado su fe indomable? ¿Por qué aquel pueblo vecino se levanta frente a la decadencia griega y a la orgía romana como una profeta, con la cabeza cubierta con cenizas y los ojos llameantes de cólera terrible? ¿Por qué osaba predecir la caída de los dueños del mundo que tenían un pie sobre su garganta y hablar no se sabe de qué triunfo final, cuando él mismo se aproximaba a su irremediable ruina? Era porque una gran idea vivía en él, la que le había sido inculcada por Moisés. Bajo Josué, las 12 tribus habían erigido una piedra conmemorativa con una inscripción: es un testimonio entre nosotros que Yahvé es el solo Dios. ¿Cómo y por qué el legislador de Israel había hecho del monoteísmo la piedra angular de su ciencia, de su ley social y de su idea religiosa universal? La hemos visto en los libros de Moisés. Este había tenido el genio de comprender que el triunfo de esta idea dependía del porvenir de la humanidad. Para conservarla había escrito un libro jeroglífico, construido un arca de oro, suscitado un pueblo del polvo nómade del desierto. Sobre esos testigos de la idea espiritualista, Moisés hace surgir el fuego del cielo y retumbar el trueno. Contra ellos se conjuran no solamente los moabitas, filisteos, amalcitas, todos los pueblos de Palestina, sino también las pasiones y debilidades del mismo pueblo judío. El libro cesó de ser comprendido por el sacerdocio. El arca fue tomada por los enemigos, y 100 veces estuvo el pueblo a punto de olvidar su misión.
¿por qué continuó fiel a pesar de todo? ¿Por qué la idea de Moisés quedó grabada en la frente y en el corazón de Israel en letras de fuego? ¿A quién es dedicada esa perseverancia exclusiva, esa fidelidad grandiosa a través de las vicisitudes de una historia agitada, llena de catástrofes, fidelidad que da a Israel su fisonomía única entre las naciones? Se puede responder osadamente a los profetas y a la institución del profetismo. Rigurosamente y por la tradición oral, esto remonta hasta Moisés. El pueblo hebreo ha tenido nabíes en todas las épocas de su historia hasta su dispersión. Pero la institución del profetismo no nos aparece por la primera vez bajo una forma orgánica en época de Samuel. Samuel fue quien fundó esas cofradías de Nebrum, esas escuelas de profetas frente a la monarquía naciente y a un sacerdocio ya degenerado. De ello, hizo guardianes austeros de la tradición esotérica y del pensamiento religioso universal de Moisés contra los reyes, en quienes debía predominar la idea política y el objetivo nacional. En aquellas cofradías se conservaron, en efecto, los restos de la ciencia de Moisés, la música sagrada con sus modos y sus poderes, la terapéutica oculta, en fin, el arte de la adivinación que los grandes profetas desplegaron con una pujanza, una alteza y una abnegación magistrales. La adivinación ha existido bajo las formas y por los más diversos medios en todos los pueblos del antiguo siglo. Pero el profetismo de Israel tiene una amplitud, una elevación, una autoridad que pertenece a la alta religión intelectual y espiritual en el monoteísmo mediante el alma humana. El profetismo presentado por los teólogos de la letra como la comunicación directa de un Dios personal, negado por la filosofía naturista como una pura superstición, solo es en realidad la manifestación superior de las leyes universales del espíritu. Las verdades generales que gobiernan al mundo, dice Edwall en su hermoso libro sobre los profetas, en otros términos, los pensamientos de Dios, son inmutables e intocables, completamente independientes de las fluctuaciones de las cosas, de la voluntad y de la acción de los hombres. El hombre es llamado originalmente a participar de ellos, a comprenderlos y a traducirlos libremente en actos. Por ahí alcanza su propio verdadero destino. Pero para que el verbo del espíritu penetre en el hombre de carne, es preciso que el hombre sea sacudido hasta el fondo por las grandes conmociones de la historia. Entonces, la verdad eterna brota como un regadero de luz. Por eso, por esto se dice tan frecuentemente en el Antiguo Testamento que Yahvé es un Dios vivo. Cuando el hombre escucha la divina voz, una nueva vida se identifica en él, en la cual ya no se siente solo, sino en comunión con Dios y con todas las verdades, y en la cual se encuentra presto a ir de una verdad a la otra hasta el infinito. En esa nueva vida, su pensamiento se identifica con la voluntad universal, tiene la visión clara del tiempo presente y la fe plena en el éxito final de la idea divina. El hombre que siente esto es profeta, es decir, que se siente irresistiblemente lanzado a manifestarse a los demás como representante de Dios. Su pensamiento se convierte en visión y esa fuerza superior que hace brotar la verdad de su alma, a veces quebrándola, constituye el elemento profético. Las manifestaciones proféticas han sido en la historia los rayos y los relámpagos de la verdad. He aquí la fuente de donde esos gigantes que se llaman
Elías, Isaías, Ezequiel, Jeremías extrajeron su fuerza. En el fondo de sus cavernas o en el palacio de los reyes fueron realmente los centinelas del Eterno y, como dice Eliseo a su maestro Elías, los carros y los jinetes de Israel. Con frecuencia predicen de un modo clarividente la muerte de los reyes, la caída de los reinos, los castigos de Israel. A veces también se engañan. Aunque encendida en el sol de la verdad divina, la antorcha profética vacila y se oscurece a veces en sus manos al soplo de las pasiones nacionales. Pero jamás se equivocan sobre las verdades morales, sobre la verdadera misión de Israel, sobre el triunfo final de la justicia en la humanidad. Como verdaderos iniciados, predican el desprecio al culto exterior, la abolición de los sacrificios sangrientos, la purificación del alma y la caridad. Donde su visión es admirable es en cuanto concierne a la victoria final del monoteísmo, su papel libertador y pacificador para todos los pueblos. Las más terribles desgracias que puedan afligir a una nación, la invasión extranjera, la deportación en masa a Babilonia, no pueden quebrantar su fe. Escuchad a Isaías durante la invención de Sennacherib. Yo que doy vida a los otros, ¿no podré dar vida a Sión? Ha dicho el Eterno. Yo que hago nacer, ¿le impediré que nazca? Ha dicho tu Dios. Regocijaos con Jerusalén y estad en alegría a causa de él. Vos que lo amáis, vos que lloráis sobre él, regocijáis con él con gran alegría, pues así ha dicho el Eterno. Aquí yo voy a derramar sobre ella la paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado, y seréis amamantados y seréis llevados con ella, os acariciaréis las rodillas. Os consolaré como una madre consuela a su hijo, seréis consolados en Jerusalén. Viendo sus obras y sus pensamientos, vengo para reunir a todas las naciones y a todas las lenguas. Ellas vendrán y verán mi gloria. Apenas si hoy, ante la tumba de Cristo, esa visión comienza a realizarse más. ¿Quién podría negar su verdad profética al papel en el... voy de nuevo. ¿Quién podría negar su verdad profética al pensar en el papel de Israel en la historia de la humanidad? No menos inquebrantable que esta fe en la gloria futura de Jerusalén es su grandeza moral, en su universalidad religiosa. Es la fe de los profetas en un Salvador o en un Mesías. De él hablan. El incomparable Isaías es también quien le ve más claramente, quien le pinta con más fuerza en su lenguaje atrevido. Saldrá un brote del tronco de Jesé, un vástago saldrá de sus raíces, y el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu consejo y de fuerza, el espíritu de ciencia y de temor del Eterno, juzgará con justicia a los pequeños y condenará con rectitud para mantener a los buenos sobre la tierra, y castigará la tierra con el látigo y la boca, y hará morir al malvado por el espíritu de sus labios. A esa visión el alma sombría del profeta se calma y se aclara como un cielo de tormenta al temblor de un arpa celeste, y todas las tempestades huyen. Porque ahora es realmente la imagen del Galileo la que se dibuja en su ojo interno. Él ha salido como una flor de la tierra seca, ha crecido sin brillo. Es despreciado y el último de los hombres, un hombre de dolores. Se ha cargado de nuestros dolores y hemos creído que era un castigo por Dios. Ha quedado desolado por nuestros delitos, abatido por nuestras inquietudes. El castigo que nos trae la paz ha caído sobre él,
y tenemos la curación de su llaga. Lo acosan, lo abaten y le llevan a la muerte como un cordero, y no ha abierto la boca. Durante 8 siglos, sobre las disensiones y los infortunios nacionales, el verbo tonante de los profetas hizo dominar sobre toda la idea y la imagen del Mesías, tan pronto como un vengador terrible, como un ángel de misericordia. Incubaba bajo la tiranía asiria en el desierto de Babilonia, nacida bajo la denominación persa, la idea mesiánica no hizo más que engrandecerse bajo el reino de los seleucidas y de los macabeos. Cuando llegaron la denominación romana y el reino de Herodes, el Mesías vivía en todas las conciencias. Si los grandes profetas le habían visto bajo el aspecto de un justo, de un mártir, de un verdadero hijo de Dios, el pueblo, fiel a la idea judaica, se lo figuraba como un David, como un Salomón o como un nuevo Macabeo. Pero, como quiera que ello fuese, todo el mundo creía en aquel restaurador de la gloria de Israel. Le esperaba, le llamaba. Tal es la fuerza de la acción profética. Así, de igual modo que la historia romana conduce fatalmente a César por la vía intuitiva y la lógica infernal del destino, así también la historia de Israel conduce libremente al Cristo por la vía consciente y la lógica divina de la providencia manifestada en sus representaciones visibles, las profetas. El mal queda de continuo condenado a contradecirse y a destruirse a sí mismo, porque es falso, pero el bien, a pesar de todos los obstáculos, engendra la luz y la armonía en la serie de los tiempos, porque Él es la fecundidad de lo verdadero. De su triunfo, Roma solo extrajo el cesarismo. De su hundimiento, Israel dio a luz al Mesías, dando razón a esta hermosa frase de un poeta moderno. De su propio naufragio la esperanza crea la cosa contemplada. Una vaga espera estaba suspendida sobre los pueblos. En el exceso de sus males, la humanidad entera presentía su Salvador. Hacía siglos que las mitologías soñaban con un niño divino. Los templos de él hablaban en el misterio. Los astrólogos calculaban su venida. Síbilas delirantes habían vociferado la caída de los dioses paganos. Los iniciados habían anunciado que un día había de llegar en el mundo, gobernado por uno de los suyos, por un hijo de Dios. Acá de los hijos de Dios hay una llamada que dice: tal es el sentido esotérico de la bella leyenda de los Reyes Magos, viniendo del fondo de Oriente a adorar al niño de Bentlem. La tierra esperaba un rey espiritual que fuese comprendido por los pequeños, los humildes y los pobres. El gran Esquilo, hijo de un sacerdote de Eleusis, estuvo a punto de perecer a manos de atenienses, porque se atrevió a decir por boca de su Prometeo que el reino de Júpiter destino terminaría. 4 siglos más tarde, a la sombra del trono de Augusto, el dulce Virgilio anunció una edad nueva soñando con un niño maravilloso. Ha llegado esa última edad predicha por la Sibila de Cumes. El gran orden de los siglos agotados vuelve a empezar. Ya vuelve la Virgen y con ella el reino de Saturno. Ya de lo alto de los cielos desciende una raza nueva. Este niño, cuyo nacimiento debe desterrar el siglo del hierro y traer la edad de oro al mundo entero. Dígnate, casta Luciana, protegerle.
Ya reina Apolo, tu hermano. Mira balancearse el mundo sobre su eje quebrantado. Mira la tierra, los mares en su inmensidad, el cielo y su benévola profunda. La naturaleza entera se estremece con la esperanza de un siglo futuro. ¿Dónde nacerá ese niño? ¿De qué mundo divino vendrá su alma? ¿Por medio de qué relámpago de amor descenderá a la tierra? ¿Por qué maravillosa fuerza, por qué sobrehumana energía recordará el cielo abandonado? ¿Por qué esfuerzo gigantesco sabrá resurgir desde el fondo de su conciencia terrestre y arrastrar tras sí la humanidad? Nadie hubiese podido decirlo, pero le esperaba. Herodes el Grande, el usurpador Idumeo, el protegido de César Augusto, agonizaba entonces en su castillo de Cipros, en Jerico, después de un reinado suntuoso y sangriento que había cubierto la Judea de palacios espléndidos y de hecatombes humanas. Expiraba de su horrible enfermedad, de una descomposición de la sangre, odiado de todos, roído de furor y de remordimiento, frecuentado por los espectros de sus innumerables víctimas, entre las cuales se encontraban su inocente mujer, la noble Mariana, de la sangre de los macabeos, y 3 de sus hijos. Las 7 mujeres de su harem habían huido ante el fantasma real, que vivo aún olía ya a sepulcro. Sus mismos guardias le habían abandonado. Impasible al lado del moribundo, velaba su hermana Salomé, su mala inspiradora, instigadora de sus más negros crímenes. Con la diadema en la frente, el pecho crispeante de pedrerías, en actividad altiva, espiaba el último suspiro del rey para coger el poder a su vez. Así murió el último rey de los judíos. En aquel mismo momento acababa de nacer el futuro rey espiritual de la humanidad. Hay una llamada, dice, Herodes murió el año 4 antes de nuestra era. Los cálculos de la crítica concuerdan hoy en hacer remontar a esa fecha el nacimiento de Jesús. El rey espiritual de la humanidad y los raros iniciados de Israel preparan en silencio su reinado en una humildad y oscuridad profunda. Voy a dejar hasta ahí. Después se viene el capítulo 2, que es María, la primera infancia de Jesús. Pero bueno, creo que por hoy es un libro, obviamente que es un poco difícil por los nombres y bueno, por la forma en que está escrito, pero bueno, trato de leerlo lo más tranquila y pausadamente posible para bueno, no equivocarme tanto con los nombres. Por eso voy a ir poquito a poquito, capítulo a capítulo, para que no se me haga muy largo el video y para que, bueno, tengan posibilidad de escucharlo 1 o 2 veces y poder de alguna manera adentrarnos en esta historia, en la verdadera historia. Así que, bueno, seres bonitos, hola Debo, ¿cómo va? Muchas gracias, el maestro de todos los maestros, sí, así es. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Este libro, si están en Buenos Aires, está en la editorial Kier, pero si no, por Mercado Libre está en varias librerías. Por suerte es un libro que está editado acá y que no hay que traerlo de afuera, que si no se torna muy caro. Pero bueno, esto lo conseguí acá en Buenos Aires, así que si están por acá seguramente lo pueden conseguir. Bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron ahora, a los que lo van a ver después. Gracias. Yo voy a hacer estas lecturas en cuanto pueda. Seguramente van a ser por la mañana, porque bueno, mi niño está en la colonia y yo estoy tranqui acá en casa. Así que seguramente serán por la mañana. Y cualquier cosa, si no lo pueden ver en vivo, esto queda grabado en Instagram y ahora en un ratito lo subo a YouTube, porque en YouTube tienen la posibilidad de frenar y escucharlo en otro momento. Bueno, es como más fácil escucharlo allí.
Gracias a todos, que tengan un excelente y bonito día. Nos estamos viendo. Chau, chau.